Ya. Voy a ver si es que voy a intentar poner en pantalla completa. A ver. ¿Avanza? La Sí, de- está avanzando, doctor. Ya. Igual me avisan, por favor. ¿Ya? Ya, doctor. Ya, ok, muy bien, chicos. Entonces, estos temas muy importantes, el manejo de la hiperbilirrubinemia en el recién nacido, la evaluación, la gestión y sobre todo mm, el enfoque, ¿no? Eh, en la fotografía está representándose la imagen de quizás uno de los más grandes investigadores en lo que respecta a hiperbilirrubinemia, que es el doctor Vinod Bhutani, cuyo apellido se acuñó a las tablas estadísticas que usamos para poder decidir si es que un neonato requiere una intervención médica para poder solucionar la hiperbilirrubinemia. Entonces es un referente a nivel mundial del estudio de hiperbilirrubinemia. Muy bien. Em, Ese artículo es interesante porque nos dice que uno de los grandes problemas en hiperbilirrubinemia eh, es tener la capacidad de reconocer el riesgo de kernícterus, ¿no? Eh, y aunque este término es un término que prácticamente se está dejando de lado en la mayoría de países, actualmente en nuestro país, a pesar de que el estudio ya tiene muchos años, se está describiendo inclusive con un poco de frecuencia, en la cual los profesionales de salud a veces no pueden detectar los factores de riesgo para presentar este kernícterus, ¿no? Y ustedes saben, así como hablábamos de que la enfermedad de membrana hialina es un término mm, de patología, y actualmente está siendo reemplazado por el díster respiratorio del prematuro, así como la coriomionitis es otro término de patología y está reemplazándose por la infección intraamniótica. El kernicterus también es un término de anatomía patológica. En la antigüedad, cuando los bebés fallecían por un exceso de ictericia, rigidez y convulsiones, eran llevados los cerebros de estos niños a patología, en donde describían que los ganglios basales estaban impregnados de bilirrubina, ¿no? Entonces acuñaron el término kernicterus a esta condición severa y que está relacionada muy, digamos, fuertemente a la muerte o a las secuelas, ¿no? Entonces, nuestra misión definitivamente es intentar evitar o prevenir que aparezcan este tipo de cuadros, ¿no? Bueno, entonces, la ictericia, junto con la hipoglicemia y la baja de peso, probablemente sean de las causas más frecuentes de abordaje o de consulta o de urgencia neonatal en los hospitales, ¿no? Más del 50% de los bebés vienen por estas causas, ¿no? Y la ictericia es muy frecuente. Normalmente de cada 10 bebés que nacen, entre 2 y 4 presentan esta condición o esta característica clínica de la ictericia, ¿no? Em, por lo tanto, por lo tanto, debido al exceso o al incremento generalizado de ictericia, los hospitales han diseñado sistemas de evaluación antes del alta. Es decir, actualmente un niño con ictericia no se puede ir de alta si no es evaluado por esta condición, ¿no?
Definitivamente esto no quiere decir de que todos los niños ictéricos se queden hospitalizados o entren en el tratamiento, que es la fototerapia o la exanguinotransfusión. Lo que estamos hablando es que todo niño o bebé con ictericia tiene que pasar por un filtro de evaluación previo al alta, ¿no? Entonces, a pesar de que la evidencia no es tan convincente, se ha demostrado que todo bebé ictérico que es evaluado antes del alta puede producir este tipo de intervenciones, disminución en la cantidad de reingresos para fototerapia, reducción del uso de fototerapia intensiva y reducción o disminución de estrategias como exsanguinotransfusión que se realizan cuando los bebés tienen cifras de bilirrubina excesivamente elevadas que pueden causar daño inminente neurológico, ¿no? Entonces, no olvidar que el screening de hiperbilirrubinemia es universal, es decir, todo un bebé con ictericia tiene que ser evaluado, ¿no? Entonces, no olvidar ese criterio en hiperbilirrubinemia, toditos. Digamos que es parecido al tema del screening del tamizaje metabólico. Recuerden ustedes que el tamizaje metabólico, por el mismo nombre que se llama tamizaje, es que a todos los bebés, sin importar dónde nacen, cómo nacen, en qué entidad o institución nacen, se les toma del talón gotas de sangre y se envía eso en unos papeles especiales, en nuestro caso a la ciudad de Lima, al Instituto de Salud, y se busca la presencia de 4 enfermedades, ¿no? Que más o menos ustedes habrán escuchado, que es el hipotiroidismo, fenilcetonuria, entre otras cosas más, ¿no? Em, y se hace a todos los bebés. Entonces, eso se llama tamizaje, ¿no? Así también se realiza el tamizaje cardíaco, que es poner un pulsioxímetro pre y postductal a los bebés a las 24 horas o antes del alta para descartar cardiopatías congénitas críticas. En el caso de la hiperbilirrubinemia, todo bebé con ictericia tiene que pasar por un tamizaje o una evaluación. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Porque esta intervención, aunque todavía la evidencia no es contundente, pero se ha demostrado disminuir el uso de estas terapias tan complejas. Probablemente hasta los años 50 o 60, la forma, mm, digamos, más importante, consensuada y tradicional de evaluar la ictericia en un recién nacido era mediante la inspección visual del paciente, ¿no? Es decir, la evaluación clínica de este, este pigmento amarillo en la piel y en las mucosas del bebé. Entonces el doctor Kramer describe que la ictericia va a empezar, o la aparición de la ictericia, bueno, que más o menos para los que quieren fortalecer esto, pues se define como la coloración amarillenta de la piel y mucosas, ¿no? Inicia en la cabeza, es decir, encefálica, y se va a distal, a las extremidades, a caudal, ¿no? Entonces, la ictericia aparece arriba en las escleras de los bebés y va descendiendo hacia eh, los carrillos, la boca, el tórax, el abdomen, la pelvis, los muslos, las rodillas, las piernas y los pies. Entonces, la extensión es céfalo, caudal y próximo distal. Y haciendo un estudio, una data, agrupando una gran cantidad de bebés con ictericia y tomándoles muestras para medir la concentración de bilirrubinas totales, pudo identificar hasta 5 zonas de riesgo. La zona 1, como ustedes están viendo, es cuando la ictericia se autolimita a la cabeza y al cuello. Si fuese así,
Probablemente en el torrente sanguíneo existe una concentración entre 1 a 5 miligramos por decilitro, ¿no? De bilirrubina. En la zona 2, ¿no? Que es la ictericia, la describe como hasta el ombligo, fíjense ustedes en el gráfico, y él corrobora con un valor aproximado de 5 a 12 miligramos por decilitro. La zona 3, entre el ombligo y las rodillas, corroboraría con un valor o una concentración entre 8 y 16 miligramos por decilitro. Mientras que ya para la distal, tobillos 10 a 18, y cuando la ictericia está en las palmas o plantas, puede presentar mayor de 15 o 20 según la literatura, ¿no? Es por eso que los grandes semiólogos en neonatología, cuando observan que un bebé ingresa por la emergencia y tiene las palmas de la mano, de las manos y las plantas de los pies con tinte amarillo, entonces primero ya se asume que el resto del cuerpo está amarillo y segundo que los valores de bilirrubina superan los 15 a 20 miligramos por decilitro y en su gran mayoría, si están en las primeras 2 semanas, probablemente requieran hospitalización para el manejo. Sin embargo, a pesar de que es un excelente método de descripción, se dieron cuenta que es operador dependiente, como gran parte de los estudios, ¿no? Es decir, puede venir un neonatólogo entrenado en ictericia que ha visto miles y miles de bebés y tener un porcentaje de efectividad por encima del 85% para identificar la extensión y la intensidad, o otro médico, que es un pediatra, que no ha sido entrenado en inspección de ictericia, que puede tener un rendimiento de más o menos 40-50%. O puede ser un personal que no es de salud, que tenga un rendimiento de menos del 10%, ni siquiera se pueda dar cuenta. Aún así se enteraron que curiosamente las mamás que pasan todos los días con sus bebés tienen muy desarrollada la capacidad de darse cuenta cuando la coloración falla o se pone amarilla. Entonces, al haber una infinidad de profesionales con entrenamientos diferentes, con trayectorias diferentes, cada uno daba su opinión. En un solo bebé se llegó a encontrar que un profesional decía que estaba en zona 1, otro que estaba en zona 2 y otros hasta en zona 3 o zona 4. Debido a esta heterogeneidad de la evaluación, o surgió la necesidad de buscar o desarrollar otros métodos diagnósticos además de Kramer, ¿sí? Entonces, chicos, Kramer es importante, pero no es suficiente. Uno puede hacer la inspección, pero depende no solo de nuestro entrenamiento, sino también de que la habitación donde inspeccionemos al bebé, por ejemplo, esté iluminada, ¿no? No podemos evaluar la ictericia en una habitación cerrada y a dos luces, entre otras cosas más. Entonces, eso fue el gran reto. Luego, entonces, se destacó la importancia de medir la concentración de bilirrubina en los bebés que se ponían amarillos, ¿no? Y dijeron, a ver, vamos a ver qué tan cierto es la inspección visual. Entonces, miren, por ejemplo, acá se describe un estudio en el cual la correlación, es decir, em, que coincida la cantidad de bilirrubina con la inspección visual, era moderada en el personal experimentado. Es decir, solo el personal experimentado tendría una correlación ni siquiera perfecta, moderada. Pero lo otro que por eso es que fue motivo para que se desarrollen nuevos estudios es que había muy bajo acuerdo interobservador. Venía el doctor A y decía que estaba en zona 1, el doctor B venía a la media hora y decía que estaba en zona 3,
Venía residente, estaba en zona 2. Venía el médico general, estaba en zona 3. Venía el interno, zona 4. Venía el subespecialista en zona 1. Entonces, la correlación era bajísima, ¿no? Y es más, donde había mucha variación en prematuros y neonatos de piel oscura. Entonces, cuando eran neonatos de piel oscura y más prematuros, mucha variabilidad, ¿no? Em, pero también otra cosa importante, cuando la hiperbilirrubinemia era más de 12 miligramos por decilitro, es decir, llegaba al tórax o al ombligo, em, de- había cierto consenso, pero cuando era más sutil, era en el tórax o en la cabeza, había bastante variabilidad, ¿sí? Entre los valores en sangre y el estudio clínico. Bueno, en todo este contexto de controversias, si evaluar un bebé ictérico es mejor inspeccionándolo visualmente o solo tomándole muestras de sangre, surge el doctor Butani, que hemos conversado un poco de él, y dice, bueno, ya detectaremos cuál es la mejor forma de diagnosticar, pero lo que yo voy a hacer es que voy a medir el riesgo de que un bebito amarillo haga kernícterus, fallezca o tenga secuelas. Entonces, diseñó un estudio gigante, enrolando muchísimos bebés de muchas unidades estadounidenses y realizó o confeccionó una tabla de riesgos en los cuales lo clasificaba como un riesgo bajo, riesgo intermedio bajo, intermedio alto, en otras palabras intermedio y riesgo alto. ¿De qué? De hiperbilirrubinemia severa y kernícterus. En otras palabras, cuando tenía un bebé que llegaba a la emergencia con ictericia, le tomaba la bilirrubina y colocaba un punto en la zona de riesgo que le corresponde. Por ejemplo, vamos a ver si ustedes pueden ver el puntero y si estén pasando las diapositivas, chicos, avisan si no pasa. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de un bebé de 60 horas. ¿Sí? Llega a la emergencia porque la mamá dice que se puso amarilla. Le solicitan la bilirrubina sérica, es decir, una muestra de sangre para ver cuánto de bilis tiene, y le encuentran que tiene 8 miligramos por decilitro. Entonces, según la tabla del doctor, diríamos que se encuentra en una zona de bajo riesgo de hiperbilirrubinemia severa y kernícterus. Una situación diferente es que venga el mismo paciente de 60 horas y le midan una bilirrubina en 18. En este caso, se encontraría en la zona de alto riesgo de hiperbilirrubinemia severa y kernícterus. Y ustedes dirán, ok, doctor, yo ya sé que se clasifican en función de riesgo, según el valor de bilirrubina, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con un bebé de bajo riesgo y uno de alto riesgo? Entonces, lo que menciona el doctor es que a un bebé con bajo riesgo se le volvería a tomar la bilirrubina sérica en 48 horas. Fortalecer la lactancia, mejorar el agarre, la extracción, muchas cosas. Mientras que a un bebé en zona de alto riesgo, es decir, con una bilirrubina en 18, hay dos posturas, ¿no? La postura conservadora es que recomienda su hospitalización, porque en cualquier momento esto se va a disparar, y su fototerapia, y otra que dice mídele en 4 a 6 horas. Entonces, esta tabla que diseñó es para que me digan, uy, está en riesgo alto de hacer hiperbilirrubinemia severa. Hazle esto, hospitalízalo o tómalo en 4 horas. Está en riesgo bajo. Entonces, gracias a la evaluación de riesgos, la cantidad de bebés con kernícterus y con secuelas por hiperbilirrubinemia severa cayó drásticamente a nivel mundial. ¿Sí? Muy bien.
Vamos a continuar. A esa tabla le llaman el nomograma de Butani, ¿no? Entonces, miren, y esta es la base del nomograma, ¿no? Miren, los que están en zona de riesgo alto que acabamos de conversar, ¿no? Tienen un riesgo altísimo de más del 68% de desarrollar secuelas o un problema severo. Mientras que los que están en riesgo intermedio, por ejemplo, alto y intermedio bajo, tienen menor riesgo, y los de zona de bajo riesgo tienen un riesgo mínimo de desarrollar hiperbilirrubinemia severa o clínicamente significativa. Miren, entonces, si tienen un bebé y según la tabla de Butani cae que está en zona de alto riesgo, tiene hasta 68% de probabilidad de hospitalizarse o entrar en fototerapia. Entonces sería una alternativa pedirle una bilirrubina en 4 horas u otra hospitalizarlo, según la condición. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo que nos van a hacer sospechar que el bebé o la bebé puede llegar más rápido a la hiperbilirrubinemia severa? Lean ustedes. Si ustedes tienen un paciente, un bebé o un caso en el cual su bilirrubina está en zona de alto riesgo, ya hemos hablado, más del 95 percentil para su tiempo de vida, por ejemplo, 18 de bilis para 60 horas, alto riesgo, entonces tiene alto riesgo de tener una hiperbilirrubinemia severa y un carnícteros, ¿sí? Otro indicador. Si la ictericia aparece en el primer día de nacimiento, tiene un alto riesgo de también hacer hiperbilirrubinemia severa. Si existe incompatibilidad, ya sea de grupo o de factor, con demostración laboratorial u otra hemólisis que pudiese haber, también el bebé puede hacer el mismo cuadro. La prematuridad, definitivamente anoten, es muy potente que empuje al bebé a hacer ictericia. Porque ustedes saben que los glóbulos rojos del prematuro no viven 120 días, sino entre 60 y 90 días, y hay una hemocatéresis a altas proporciones y liberación de hemoglobina, biliverdina y bilirrubina, ¿no? Por lo tanto, el prematuro va a tener muchísima más ictericia, definitivamente. El antecedente del hermano con fototerapia. Entonces, cuando hagamos la anamnesis de un bebé con hiperbilirrubinemia, nunca olviden preguntar si ha tenido algún hermano que la ha requerido, que ha requerido la fototerapia. Es un predictor también importante. Cefalohematoma, lesiones similares. Ustedes saben que el cefalohematoma es una colección de sangre perióstica que puede generar ictericia porque esa sangre se va a ir metabolizando y como producto final de su metabolismo va a generar xantinas, biliverdinas, bilirrubinas, ¿no? Y va a incrementar la concentración de esta sustancia en sangre y la coloración de la piel como consecuencia. Lactancia materna inadecuada y delta de peso excesivo. En nuestro medio se estaría convirtiendo o es prácticamente, diría yo, luchando el primer puesto entre la causa más frecuente de hiperbilirrubinemia neonatal. Así es que si ustedes ven a un recién nacido en emergencia que viene amarillo, ictérico, y preguntan a la mamá la edad y tiene 15 años y ha tenido grietas en las mamas y no ha tenido hijos previos y le dice que muerde y que le da de lactar cada 8 horas porque quiere que duerma y tiene un delta de peso excesivo, más del 20-25% y está ictérico, entonces usted puede inferir
que la causa es que no consume leche. Esto ya lo veremos si es que por ahí hay alguna diapositiva de fisiopatología, pero la fisiopatología detrás de esta entidad es el incremento de la circulación enterohepática de la bilirrubina por el ayuno, ¿no? Bueno, raza asiática no nos compete, pero es recordarlo. Y riesgo moderado, no tan alto como el previo, pero también para tenerlo en cuenta. Obviamente la zona de riesgo moderado, intermedio, le das gestacional un poquito más, que haya tenido ictericia antes del alta, el hermano también, los GEG también podría serlo, la mamá más de 25 años y el sexo masculino, ¿sí? Pero les pido que se concentren siempre en el riesgo alto. Muy bien. Dice, cuidado especial en el recién nacido ictérico menor de 24 horas. Si es que existe o sucede la condición de que tengamos un neonato en sus primeras 24 horas de vida o de nacimiento con ictericia, entonces la conducta es solicitarle una bilirrubina, idealmente cada 6 horas, hasta que este valor se estabilice. ¿Y qué es eso? Disminuye el umbral de tratamiento y esté estable y descendiendo, ¿sí? Entonces no olvidar ese dato importante. Ahora, bueno, del dicho al hecho, como dicen, hay mucho trecho. Es muy fácil hablar de pinchar a los bebés cada rato para obtener muestras de sangre, porque ustedes saben que el método clásico es extraer un tubito de sangre. Es más, hay hospitales en los cuales no tienen tubos neonatales y le extraen entre 5 a 10 mililitros de sangre para una muestra de bilirrubina, que para un adulto pudiese ser no mucho, para un neonato es una barbaridad. Recuerden ustedes el análisis que hicimos de la volemia neonatal, que es aproximadamente 80 90 mililitros por kilogramo de peso, y que hicimos un ejercicio de que si teníamos un prematuro de 1000 gramos, su volemia era 80 mililitros por cada kilo. Entonces, 80 por 1, 80 mililitros. La cantidad de sangre que tiene un prematuro de 1 kilo sería de 80 mililitros. Si es que le tomamos muestras por hasta 10 mililitros, el 10 mililitros de 80 sería prácticamente más del 10%. Y ustedes saben por fisiopatología que el shock hipovolémico, en especial por pérdida de sangre, inicia cuando las pérdidas superan el 10 al 15%. En otras palabras, produciríamos un shock por hipovolemia como consecuencia de los muestreos exagerados de bilis. Ante esta problemática y esta situación, se idearon, se plantearon y se desarrollaron sistemas menos invasivos y dolorosos de extracción de bilis. El más famoso, importante que hemos llegado a usar, yo también lo he llegado a usar en algún tiempo, es el famoso BTV. BTV, BTS son siglas de bilirrubina total, S de sérica, V de una marca de un dispositivo. Entonces, este será BTS, bilirrubina sérica, y el que está en el otro lado será el BTV. El BTV es como, imagínense ustedes como si fuera un lapicero gordo y gigante, que en vez de la punta tiene un botón, que cada vez que lo presionan en el cuerpo, en la piel del bebé, el botón suena como un clic, se hunde y hace clic y saca y aparece en la pantalla el valor de bilirrubina. Fue el boom porque definitivamente es no pincharlo, ¿no? Solo con unos toques podría uno, el aparato detectaba la cantidad de bilirrubina transcutánea y mediante análisis matemáticos lo interpretaba y arrojaba el valor, ¿no? Entonces miren qué interesante cómo se ha ido haciendo este screening para ser no invasivo. Ok, lo importante es evaluarlo, ¿no? Dice, ¿cuál puede usar? Puede usar usted la bilirrubina sérica, es decir, pidiendo una muestra, o el BTV, que es la bilirrubina transcutánea, ¿no?
Pero dice, si es que el neonato tiene ictericia en el primer día, es prematuro menor a 35, o ya se le diagnosticó la hiperbilirrubinemia, o cuando usted hace el BTV, que es el lapicero, y le marca un valor más de 15, o ya recibió fototerapia, ¿qué tiene que hacer usted en todas estas situaciones? Pedirle al bebé una bilirrubina total sérica. Ya no puede estar haciendo sobre el método no invasivo, ¿sí? Entonces sí se puede usar, pero si el bebé presenta una de estas 5 situaciones, de inmediato, ¿qué se solicita? Bilirrubinas séricas, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Seguimos avanzando. Espero que estén corriendo las diapositivas. Entonces, el seguimiento es clave, ¿no? Tenemos dos posibilidades cuando un bebé está amarillo. La primera posibilidad es que esté tan amarillo y que según la tabla amerite de inmediato hospitalización para fototerapia, o si el valor es demasiado alto, tendríamos que hacer exsanguíneo transfusión, ¿sí? Y la opción 2 sería, no necesita fototerapia ni exsanguínea transfusión, y ustedes saben que esa decisión la tomamos con las tablas, pero, le hago un estadiaje del riesgo. Con la tabla de Butani que ustedes se acuerdan, digo, ¿es bajo, es intermedio o es alto? ¿Por qué? De acuerdo a cada riesgo, yo tengo que citarlo para controlarle la bilirrubina. Si es un riesgo alto, por ejemplo, habíamos hablado, es de 4 a 6 horas, ¿no? Em, pero si el riesgo va bajando, ¿no? Usted puede citarlo a los 2 a los 3 días, de acuerdo a cómo va, ¿ya? Em, Acá le ponen, por ejemplo, 72 horas, pues porque le han dado de alta, ¿no? A este paciente. Pero usted lo puede citar tranquilamente a las 24 horas. Muy bien. ¿Qué tenemos que ver cuando tuvimos a un neonato ictérico? Nació ictérico. Pero bueno, le midieron la bilirrubina o le hicieron un BTV y el valor no entraba o no era tan alto como para iniciar la fototerapia en ese momento. Entonces se le da de alta. Pero, como ustedes saben, se le cita obligatoriamente, no se les puede dejar. ¿Qué vemos en la cita? Peso y delta acumulado. Acuérdense que la causa más frecuente de ictericia neonatal en nuestro medio es la inadecuada alimentación. Por eso es que tenemos que ver el peso, el delta, que es la cantidad de peso en porcentaje que disminuye respecto al peso de nacimiento, la adecuación de la lactancia, en este caso que sería cómo va el agarre, cómo va la transferencia de leche, cómo va la postura y los signos de hambre, ¿no? Que son importantes. Patrón de diuresis y defecación, porque yo les pregunto, un bebé que no consume prácticamente leche materna versus un bebé que lacta cada hora o cada 2 horas, ¿quién tendrá un mejor patrón de diuresis y defecación? Es decir, ¿quién habrá pila más frecuentemente y hará pañal de posición? Pues el bebé que lacta cada 2 horas, ¿no? Y el nivel de ictericia. Entonces, si usted le da de alta a un bebé que solo se puso ictérico en la carita, pero luego ve en la tabla que no entra para fototerapia y le da de alta y lo cita a los 2 días. Y a los 2 días ya no está ictérico hasta la cara, sino hasta las palmas, de inmediato tendrá que llevarlo al hospital o hospitalizarlo e iniciar fototerapia o exsanguíneo según el valor de bilirrubina. Muy bien. Ok, entonces hemos visto que la ictericia es un signo clínico que se detecta mediante la inspección, ojo, del IPA, ¿se acuerdan? La inspección. Sin embargo, también podemos usar la palpación
para presionar la piel del neonato y estimar la intensidad del teñido o de la ictericia, ¿no? Entonces son dos formas de evaluar la ictericia, ¿no? La extensión, hasta dónde llega, hasta la cabeza, hasta el tronco, hasta el abdomen, hasta las extremidades. Y dos, la intensidad del color, ¿no? Hay otros que son como, se vuelven como de color del zapallo, son tan amarillos, no solo en extensión, sino en intensidad, que requieren hasta exsanguínea transfusión. ¿Cómo evalúo la extensión? Observo al bebé de arriba hacia abajo e identifico hasta dónde está amarillo. Ojo, tendrían ustedes que usar el BTB o la bilirrubina sérica. ¿Y cómo evalúo la intensidad de la hiperbilirrubinemia? Presiono la piel del bebé y cuento cuántos segundos pasan hasta que ese tinte amarillo desaparezca. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿es normal que tengan ictericia los bebés? Claro, sí. Es más, en los prematuros la presenta. Pero nuestro deber es monitorizar que no se le ve mucho, ¿no? ¿Cómo la manejo? Ok, ya la encontré, ya sé que tiene ictericia, ya sé que está amarillo, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿cómo la manejo? Tratamiento estándar por excelencia. Miren ustedes, y por unos 30 segundos les voy a pedir que en su mente graben todo lo que les llama la atención de la fotografía. Todito, todito, todito. Todos los detalles por 30 segundos. Que nos llama la atención, ¿no? Los ojos necesitarán fototerapia. La extensión de la luz es importante, ¿no? No, no, no dice René. Muy bien. Es peligroso, ¿no? Para los ojos. Miren, la luz de esa longitud de onda que se llama fototerapia puede ocasionar un daño ocular, así como también la protección genital es importante. Espero que se siga viendo en la diapositiva, me dicen, porque he ido a ver los comentarios. Entonces, el tratamiento estándar fototerapia requiere ciertos requisitos. Primer requisito, la protección ocular del paciente. Segundo requisito, la protección genital del paciente. El tercer requisito es la distancia entre el foco y la incubadora. Bueno, son temas más técnicos, pero se los menciono porque como médicos, si tienen alguna duda, las enfermeras les van a preguntar a ustedes. Entonces, la distancia ideal es de 30 a 35 centímetros entre la superficie de la incubadora y la lámpara de la fototerapia. Una fototerapia intensiva se define cuando uno acerca la lámpara entre los 20 y 30 centímetros respecto a la posición del paciente. Se dan cuenta que este bebé está pronado, ¿no? Es decir, está boca abajo. Es una buena posición para que la piel o la mayor cantidad de la piel sea expuesta a la fototerapia. ¿Cómo funciona la fototerapia? Es interesante que exponerlo a cierta longitud de onda haga que la bilis baje, porque nuestro objetivo es que baje la bilis. Entonces, el principio de la fototerapia nos dice que esta longitud de onda entre 700 a 900 nanómetros, que nos da una onda o una luz de color azul
Pero recuerden que las lámparas clásicas de fototerapia, ustedes no sé si lleguen a ver, son unos focos grandes amarillos que eran poco potentes y calentaban demasiado al bebé y los bebés tenían fiebre por estas lámparas antiguas, ¿no? Y ya luego se diseñaron las lámparas LED de fototerapia con un color azul de esa longitud de onda que les mencioné y que producen menos hipertermia, porque recuerden, una de las complicaciones de este tratamiento es hipertermia, pueden hacer fiebre por fototerapia, pero también son más potentes. Y lo que hace esta longitud de onda es que al llegar a la piel, hace que los isómeros de bilirrubina, es decir, la bilirrubina que está en la piel, se transforme su configuración y la vuelva una sustancia hidrosoluble. Hidrosoluble. Cuando esta luz transforma la estructura de la bilirrubina a una estructura hidrosoluble, va a producir que esta bilirrubina se excrete mediante la orina como urobilinógeno y en la deposición como estercobilinógeno. ¿Sí? Ok. ¿Cuándo iniciar? Doctor, pregunta del millón, ayúdeme por favor, tengo un bebé ictérico, no sé qué hacer en el internado, en la residencia, en su CERU, en su familia les llaman, sus sobrinitos, su hijito se pone amarillo que acaba de nacer. Ya, ok. Dicho todo esto, usted tiene que decidir primero la edad gestacional del bebé. Tiene que hacer una gran diferencia. Cuando los bebés, y anoten, o el neonato tiene una edad gestacional mayor o igual a 35 semanas, ojo, mayor o igual a 35, o sea, ¿qué estamos hablando? 35, 36, 17, 18 en adelante, ¿no? ¿Qué test uso para decidir si lo hospitalizo o no para la fototerapia? Porque hasta el momento en nuestro país, para dar fototerapia tenemos que hospitalizar. Ojo que en otros países ya no es así, ¿no? Hay inclusive ambulatorio, pero bueno. Nos circunscribimos a nuestra realidad y toda fototerapia hospitalizamos. ¿Cómo lo decido? Si es que es mayor de 35 semanas, uso las famosas tablas de Butani, que son de la Academia Americana de Pediatría, la que ustedes tienen frente a ustedes. Si es menos de 35 semanas, yo puedo usar las tablas NICE, que se escribe como NICE, que son tablas del Reino Unido de estudios en prematuros, que ustedes lo pueden usar desde las 24 semanas hasta las 35 semanas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, cuando yo tenga que decidir cuándo inicio o no, obviamente el bebé está amarillo. Lo que quiero saber es que si entra o no fototerapia, uso Butani por encima de las 35 o NICE por debajo de ellas. Butani es lo que tienen a su frente y ustedes lo encuentran como AAP, Academia Americana de Pediatría, Butani, tablas, y de inmediato les sale. O ya existen apps que tienen incorporadas estas dos bases y usted solo pone la edad gestacional, el tiempo de nacido y el valor de bilirrubina y le dice si tiene que iniciar o no. Pero el método clásico es tener la tabla y, por ejemplo, vamos a hacer un caso. Tenemos a un neonato de 36 semanas, vamos a ponerlo así, de 48 horas de nacido. Se orientan 48 horas de nacido, 36 semanas de gestacional y tiene un valor de bilirrubina que está en 15 miligramos. Viene a la emergencia porque se pone amarillo, la mamá dice que lo nota amarillo, es prematuro, recuérdense la tabla de los factores de riesgo, es una señora de 48 años, primer bebé, grietas en los pezones, se ve delgado, con signos de deshidratación. Mide la bilirrubina 15, ¿qué edad gestacional tiene? 36. ¿Cómo uso la tabla? Entonces yo tengo que decidir cuál de las tres líneas uso, porque miren, hay tres tipos de líneas. Para decidir cuál de las tres líneas uso, me voy a la leyenda. ¿Qué edad gestacional tiene el paciente? 36. Ahora,
usted puede decir que tiene factores de riesgo o luce bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Acidosis, ¿no? Prematuridad, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que no está en nuestro medio, o encefalopatía, ¿no? Entonces, eso está en la misma tabla que se descarga. Digamos que este paciente no tiene factores de riesgo, entonces busca acá 35 a 37 y luce bien, sin factores. Entonces, la línea que usamos es la de guiones anchos, esta. Muy bien, como ya sé qué línea usar, pongo 48 horas, 15 de bilirrubina. Cuando el valor de bilirrubina cae encima de su línea, eso significa que el neonato requiere fototerapia. Repito, cuando el valor de bilirrubina que le hemos tomado para su tiempo de vida y su edad gestacional, teniendo no factores, supera su línea, esto nos dice que requiere tratamiento con fototerapia. ¿Qué pasa si hubiese quedado acá? Entonces la respuesta es que no requiere tratamiento. ¿Quedó claro? Perfecto. Entonces, cuando ustedes vean un neonato ictérico, en algún caso, tendrán que identificar qué línea usan, ¿no? Y de acuerdo a eso, dibujar el valor de bilirrubina y el tiempo de nacida. Si es que le tocaba la línea punteada, por ejemplo, miren, 15 está prácticamente ligeramente inferior, no ingresaría a tratamiento. Qué interesante. Pero como estamos usando la línea de guiones, sí entra a tratamiento. ¿Ok? Muy bien. Seguimos adelante. Ahí está, chicos, ¿no? Como soy muy buena, les hemos puesto cuáles son esos factores que hacen que usted decida qué línea. Entonces, anótenlo, por favor. Hemólisis autoinmune o isoinmune, está hemolizando. Glucosa 6-fosfato déficit no es tan frecuente, hay que tenerlo en cuenta. Asfixia, se asfixió, ya, tiene factor de riesgo. Letargia, ¿de qué estamos hablando? Encefalopatía, no despierta, no mantiene los ojitos abiertos. Inestabilidad térmica, doctor, hace fiebre, se le baja, ya. Sepsis, acidosis o albúmina menos de 3 miligramos por decilitro. En cualquiera de estas situaciones, eso, la presencia de ese factor de riesgo, nos hace elegir la cura. Miren, 38 más factor de riesgo o 35, 37 más factor de riesgo, estos son. No olvidar por nada del mundo. Otro criterio de inicio de fototerapia, uno es que está encima de su línea, hasta ahí estamos de acuerdo. El otro es que usted le vuelve a pedir un control para ver si esto se sigue elevando y tiene una velocidad de ascenso de más de 0.2 miligramos por hora. Si se eleva más de esta velocidad, tiene que iniciar tratamiento de inmediato. ¿Sí? Ok. Y si es prematuro 35, ya lo hemos hablado, ¿no? Ustedes ya saben. Usamos la NICE, GPC NICE. Ahí están. Igualito, usted con el poder del internet busca NICE, prematuro, Butania, PPA término, más de 35 y ya tiene. Análisis el mismo. Miren, es más, es muy intuitivo porque tiene dos líneas, fototerapia y exsanguíneo. Mientras que el Butani solo tiene una, y si tú quieres saber si requiere exsanguíneo, tienes que buscar la tabla de exsanguíneo, pero NICE es súper intuitivo y te pone si entra foto o no. Por ejemplo, si tiene 3 días y tiene un valor de 200, entra fototerapia, pero no exsanguíneo. Los que son más acuciosos quizás digan, doctor, tanto de bilirrubina no lo puedo creer, pero recuerden que está en micromoles, no en miligramos. Vamos a retroceder. Butani está ¿en qué cifra? Miligramos por decilitro. Por eso es que son pequeños. NICE está ¿en qué escala? Microgramos. No se vayan a confundir. Tengan muy en claro esas dos cosas. Doctor, ¿cómo lo convierto? Entonces, multiplica los miligramos por 17.4 y tendrá sus microgramos. Ejemplo. Si es que yo tengo una bilirrubina en 15 miligramos por decilitro, pero es un prematuro de 30 semanas, no voy a usar Butani,
usaré NICE, pero acá no hay miligramos, entonces multiplico 15 por 17,4, que sale más o menos 300 y tantos, y ese es el valor. ¿Se dan cuenta? Solo hagan la conversión. Ok, seguimos avanzando. Tiene desde las 24 semanas, increíble. Ok, y si aparece en el primer día, en las primeras 24 horas, ¿qué hago? ¿No? Entonces, este cuadro es un intento de tomar acciones rápidas. Personalmente lo uso a veces, pero también me parece bastante práctico Bhutan y Nice. Pero también nos dicen, ¿no? Mira, si está más de 6 o más de 5 a las 6 horas, ¿no? Tengo que repetir las mediciones, ¿no? Tengo que repetir, te dice si está más de cuánto. O sea, en otras palabras, ¿para qué es este cuadro? Doctor, estoy en un lugar donde no tengo Bután y no tengo Nice, no tengo nada, no tengo línea. ¿Qué voy a hacer? Voy a estar convulsionando. Ah, ya. Entonces mira tu tablita de acá. Si tienes 12 horas, si tiene más de 11, se va exsanguíneo. Si tiene más de 8, se va foto. Si tiene más de 7, solo repítele. ¿Te das cuenta? Entonces te dice qué hacer según el tiempo de vida. Pero ojo, solo cuando aparece antes de las 24 horas. Chicos, esto es fundamental. No apliquen después de ese periodo esta tabla. Es un, es un error muy grande. Si es más de 24 horas, agarre usted su Mutani o su GPC de NICE, ¿no? Las interrogantes no terminan. ¿Qué tipo de fototerapia indico? Hemos hablado un poquito, intensiva, no intensiva, de acuerdo a la distancia, no se olviden, la intensiva es bajar la distancia a 20 centímetros. Hay otros que usan el término doble, triple, única. Eso es un término ya más adaptado, más peruano, ¿no? Doble, dos focos, triple, o sea, no necesariamente. Lo que está normalmente consensuado es la distancia. ¿Cómo monitorizo la efectividad de la fototerapia? ¿Qué hago para saber que em, esta estrategia esté funcionando? ¿Qué hago? ¿Cómo sé que está funcionando? Uno sería tomarle una bilirrubina de control. Si tenía 15, le indiqué fototerapia y a las 72 horas, yo que sé, a las 48 horas de fototerapia, está en 5, tiene una efectividad muy alta la fototerapia. ¿Sí? Ok. ¿Debo incrementar el aporte de líquidos? Doctor, porque sabemos que la fototerapia incrementa las pérdidas insensibles y esto puede producir deshidratación. Y en un neonato que viene por deshidratación, que es la causa más frecuente de ictericia en nuestro medio, ¿le tengo que aumentar? Bueno, normalmente aumentamos de 10 a 20 mililitros por kilogramo por día de peso. En otras palabras, si le corresponde 80, pero le voy a indicar fototerapia doble o intensiva, mejor dicho, puedo subirle de 10 a 20. Entonces no le daré 80, sino le daré 90 o 100, dependiendo del paciente. ¿Sí? Ok. ¿Debo colocar un endovenoso o mantengo la vía enteral? ¿Qué les parece? Es una pregunta muy, muy controversial. Cada hospital maneja su postura, cada servicio maneja un protocolo. Idealmente, si es que la bilirrubina no es muy alta, no es exageradamente alta, se puede mantener siempre la vía enteral, siempre. El ingreso a fototerapia no justifica de ninguna manera dejar en ayunas a un bebé. Imagínense, si es una hiperbilirrubinemia por ayunas, entonces cuando no toma leche el bebito, la bilis se reabsorbe del intestino y se pone más amarillo y amarillo. Seguirlo dejando en ayunas es perpetuar y empeorar el cuadro clínico. Simplemente lo perpetuamos.
Porque el bebito hace ictericia porque no come, porque aumenta la circulación enterohepática de bilis. Y si yo lo sigo dejando en NPO, perpetúo el evento fisiopatológico y este bebé se va a hospitalizar una semana hasta que salga de la fototerapia. Pero si yo entiendo eso y de inmediato le digo, le va a dar la leche cada 3 horas, solo un momento, apaga la luz y le da otros, si es mucho, le dicen darle por una sonda, acelero la recuperación de inmediato. ¿Puede su madre darle de lactar? Qué pregunta tan interesante, ¿no? Doctor, yo he aprendido en la postura de que un doctor dice, no, no entra la mamá, nada, ni el papá, ni lo miren, nada, que es porque está con mucha bilis. O también tengo la postura de, sí, hagamos una fototerapia intermitente. ¿Quién va a quién? La respuesta es que el paciente tiene bilirrubina por encima de 10, de 15 a 20, como hemos visto, con factor de riesgo alto, como hemos visto, hace hemólisis, que más es prematuro, tiene cefalohematoma, tiene incompatibilidad, todo lo que ustedes han visto. Sí, tendríamos que dar una fototerapia y alimentarlo por una sonda. Ojo, no estoy diciendo ayuno, alimentarlo por una sonda, pero si es menos de 15 y no tiene estos factores de riesgo, se fomenta que la mamá le lacte, porque acelera la disminución de la ictericia debido a que la leche materna y el contacto materno pueden de inmediato acelerar la eliminación de la bilis. ¿Sí? ¿Cuándo debo suspenderla? ¿Cuándo debo suspender esto? Después de un día, 2 días, 3 días, a la semana, después de mediodía. ¿En qué momento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuánto le dejo, doctor? Ya le iniciamos. ¿4 días? Entonces, ¿cómo decido suspender la fototerapia? ¿Qué les parece? La pregunta. Entonces, la respuesta sería controlando el valor de bilirrubina. ¿Sí? Controlan el valor de bilirrubina. Entró con 15. Después de 36 horas, le tomo un control y salen 6 y está por debajo de su línea que hemos visto, entonces le suspendo. ¿Sí? Le suspendo. Y una vez que le suspendo, le mando a su casa de inmediato. ¿Sabe qué, señora? Ya está fuera de fototerapia. Adiós, nos vemos. O lo controlo o lo vigilo para evaluar el famoso rebote. ¿Qué es el rebote? Que había bajado a 6 sin fototerapia y el día siguiente que lo estoy vigilando sin fototerapia sube a 20. Ese es el rebote. Entonces, idealmente, cuando uno suspende la fototerapia, debe vigilar y solicitar un control después de 6 u 8 horas para descartar rebote. Si no, se vuelve a poner amarillo y puede entrar de nuevo a fototerapia. Esa es la fototerapia convencional. Ahí ustedes ven la lámpara LED, la protección que tienen los bebés. Esta protección descartable nos da el Ministerio de Salud. Se trata que el bebé esté obviamente desvestido. Nadie puede poner un bebé con ropón en fototerapia. La idea es que la mayor cantidad de piel se exponga y reciba esta luz. Em, Miren, pues no son más que estudios de lo que hemos hablado. Hay mucha ciencia aparte de esto, ¿no? Se habla inclusive de la irradiancia. ¿Qué es la irradiancia? Que es la cantidad de longitud de onda o de cantidad de luz que recibe por centímetro cuadrado de piel. Y en base a esta irradiancia calculan la eficacia de la fototerapia. Entonces, ¿qué recordar de esto? La luz azul-verde es la que es más efectiva dentro de todo el espectro.
Si usted tuviese que elegir una fototerapia entre un foco normal y una luz azul verde, definitivamente ya sabe qué elegir, ¿no? Porque tienen un poder LED, tienen mayor irradiancia. Esto a veces viene en los exámenes, no sé por qué le gusta poner esto de la irradiancia, la verdad es que siempre me ha llamado la atención, pero hay que dominar el concepto físico, ¿no? De la irradiancia. Miren, la mayor cantidad de piel debe exponerse a la luz. No se puede cubrir al bebito, excepto ojos y genitales, ¿no? Ok, ¿dónde es más rendidor la fototerapia? La verdad que esto me gustaría que siempre lo recuerden, porque siempre ustedes a lo largo de su trayectoria, si no sé, llegan a un servicio de bebés, siempre llegamos en algún momento o atendemos. Y vamos a recibir muchos conocimientos de nuevo de ictericia. Pero acá hay un tema básico que puede ayudarles muchísimo a orientarse. ¿Cuándo es más potente la fototerapia? O sea, ¿en qué situaciones de ictericia mi fototerapia es la más poderosa? La respuesta es que cuando la ictericia se produce por hemólisis. Entonces yo les pregunto, ¿cuál de las causas de ictericia em, produce hemólisis? Tendríamos que diferenciar de todas las causas de ictericia que ustedes ahorita se están imaginando, la que produce hemólisis por excelencia es la incompatibilidad de grupo o factor. Repito, para que nunca se les olvide, ni a mí, es que la causa de hemólisis en ictericia es la incompatibilidad de grupo de factor, o sea, OAB o RH, negativo y positivo. Ojo, puede haber otras hemólisis, pero es la más importante. Entonces, si usted tiene como causa de ictericia del bebé una hemólisis por incompatibilidad de grupo de factor, es muy probable y que la fototerapia sea potente y baje rapidísimo. Pero si usted ingresa un bebito a la fototerapia cuya causa de ictericia no es la hemólisis por incompatibilidad, sino es la hipoalimentación, es probable que esté varios días con el foco sin mejorar, porque ya saben ustedes, mejora dándole leche. ¿Sí? No se olviden la fisiopatología, si no van a estar ahí con varios días de fototerapia dejándolos en ayunas y eso es totalmente perjudicial para este tipo de bebés. Muy bien. Ok. ¿Funciona igual en el maduro o en el prematuro? Buena pregunta. Ya hemos dicho que la azul es la más potente, ¿no? Entonces, no olvidar que si asciende más de 0,5 miligramos por decilitro por hora, es una indicación de riesgo alto, ¿sí? En este caso, tanto para prematuros como a términos. Así es que anoten por favor este dato. Si asciende más de 0,5 miligramos decilitro hora, es muy probable que suba rápidamente y necesite hasta exsanguínea transfusión. En ambos, en ambos. Supuestamente la fototerapia intensiva sería, como hemos hablado, incrementar la potencia, la irradiancia, y logramos eso acortando la distancia entre la fuente emisora de rayos y la superficie del bebé, ¿sí? Entonces habíamos hablado, no olvidar esos 20 a 30 centímetros, ya estaríamos en rango de fototerapia intensiva. ¿Cuándo la uso? Cuando está tan elevada que corre riesgo de entrar a exsanguíneo transfusión. Ok, muy bien, esto es la intensiva. ¿Cuándo iniciar intensiva? Cuando la velocidad de ascenso es más de 0,5 miligramos de litro hora, cuando está cerca al umbral de exsanguíneo.
En Butani, el exsanguíneo tiene su propia tabla. Entonces usted la hace coincidir y si está cerquita a 3 miligramos del exsanguíneo, no duden en ponerle intensiva o indicarle intensiva. ¿Qué otra indicación de intensiva? Estando en la convencional o fototerapia simple, la bilis en vez de bajar, estaba en 15, debería bajar, ahora está en 20, estando en el foco. Entonces allí yo necesito dar fototerapia intensiva. Ok, seguimos con las preguntas. ¿Cómo monitorizo? Ya hemos hablado, midiendo la bilirrubina, ¿no? Y también viendo el descenso. Bueno, esto es un dato técnico, no les pido que se lo graben, pero siempre recuerden que si el descenso es de 0,5 a 1 miligramo de decilitro hora, estamos yendo por un buen camino, buen camino. Ahora, ¿cada cuánto tiempo hay que tomar la muestra? Miren, si es más de 25, cada 2 a 3 horas. Ojo, no es cada 12 horas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento esto se dispara y hace kernícteros. Si es de 20 a 25, 3 a 4 horas, cada 3 a 4 horas, estando en fotointensiva, ojo, si es menos de 20, cada 4 a 6 horas, y si continúa descendiendo, es pasar a 8 a 12 horas. ¿Sí? Si la bilis no baja, anoten por favor, ¿qué hacemos? Exsanguíneo transfusión. Ok. Intervenciones, ¿no? Si la pérdida en ponderal del nacimiento es más del 12% o hay evidencia de deshidratación, por favor, garantizar la leche materna, salvo que no tuviese dar sucedánea. Si no, puede poner una vía, pero no dice al revés. Y esto quiero que quede clarísimo. Chicos, no todos los bebés con fototerapia se tienen que quedar en NPO. Es un daño tremendo, porque ustedes ya saben cuál es la fisiopatología. Siempre, siempre, siempre opten por la vía enteral. Y esto va a sanar más rápido que el que esté en ayunas, ¿no? Podemos interrumpir, si es que no es tan alta, podemos decirle a la mamá que lacte un ratito y luego lo volvemos al foco. Podemos suplementar la alimentación, leche extraída, a veces la mamá está hospitalizada. Si está en intensiva, sí, anoten, generalmente no interrumpimos la fototerapia. Pero dice continuar dando alimentación. O sea, no se interrumpe la foto. No, usted con la sondita le puede seguir dando la leche, sino lo que se interrumpe es que el bebé salga de la fototerapia y lacte la mamá, solo si es intensiva. Si no, tranquilamente ustedes pueden suspenderla y luego retomarla después de la lactancia. ¿Sí? Ok. Cuando suspenderla, si la bilirrubina se encuentra a 3 miligramos debajo del umbral de tratamiento, ya hemos hablado. Si estaba en 15, con 15 entraba, ahora está en 10, más de 3, ya, suspendo, ¿no? Ok. Cuando la bilirrubina es menos de 13 a 14, descontinúa la fototerapia, ¿no? Estaba en 15, bajó a 7, puede descontinuar, ¿no? Siempre viendo la tabla. Seguimos. Rebote. ¿Cuándo, doctor, vemos el famoso rebote? El famoso rebote lo vemos a las 12 a 18 horas después de suspender la fototerapia. Entonces, no se puede o no es recomendable dar de alta de inmediato a un bebé que ha salido de foto, salvo que sea muy bajo o el bebé se encuentre en circunstancias especiales. Ojo, pero si no fuese el caso, se recomienda un control en 12 a 18 horas después de suspender la fototerapia o 3 miligramos por debajo de su línea de tratamiento. ¿Sí? Entonces, no olvidar eso. Bueno, doctor, ¿puedo darle de alta antes? Podría ser, pero si la mamá vive a 6 horas del hospital, se va a su comunidad, yo creo que la pensarían 2 veces en darle de alta sin el rebote, ¿no? Si vive al frente del hospital, cruzando el hospital, tiene papá y mamá, han entendido bien, están esforzándose en la lactancia, podría mandarlos al frente a su casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, valoren siempre el ambiente social, el cumplimiento y todo el soporte.
Ok. Siempre ver eso, la etiología, y mientras más chiquitito sea el bebito, más riesgo tiene. Y aquí ustedes tienen la famosa exsanguíneo, la famosa exsanguíneo transfusión, que literalmente consiste en hacer un recambio de la sangre. ¿Qué significa? Si el bebé tiene una cifra tan alta de bilirrubina, de 25, de 30, y ya estando en fototerapia intensiva no baja, se inicia el exsanguíneo. ¿Qué se hace en el exsanguíneo? En el ombligo se pone dos vías, así como ustedes ven en la imagen. Esta es una, la otra está para el otro lado. Es como si se cateterizara, ¿no? Por una, lo que se hace es que se saca la sangre por una vía, como lo está haciendo el médico. Y al mismo tiempo, por la otra cañita, por el otro catéter, se le administra sangre reconstituida, obviamente sin bilirrubina, compatible, ¿no? Por uno saco, por otro pongo. A ver, ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo sencillísimo. El bebito tiene 1 kilo de peso, ¿ok? 1 kilo de peso, es un prematuro de 28 semanas. Se puso histérico, le pusieron fototerapia intensiva y todo, y de lo que estaba en 20, la bilis en vez de bajar subió a 25 en fotointensivas, ni hablar. Inicia en exsanguíneo. Entonces, en este caso, si tiene 80 de volemia, se hace dos recambios de la volemia. Multiplicas 80 por 2, que es 160, y pides 160 mililitros de sangre reconstituida de un grupo compatible. Entonces, lo que hace el profesional es que uno va a sacar la sangre del bebé con bilis y el otro va a pasarle la nueva sangre. Pero todo esto se tiene que hacer en alicuotas. No se puede jalar 80 mililitros y meter 80 mililitros. Sería un daño, sería una operación a corazón abierto, ¿no? Es difícil. Tienes que sacarlo en alicuotas de 10, ¿no? Entonces, mientras un doctor o una enfermera administra 10 de sangre reconstituida por la vena umbilical, el otro profesional saca 10 de sangre eh, con bilis, con exceso de bilis. Esa es la primera licuota. De ahí te vas a la segunda, ¿no? 10 mililitros de sangre más saca el médico y la enfermera pone 10 más de la sangre reconstituida. Van 20. Te vas a la tercera licuota, saca de nuevo 10 mililitros de la arteria umbilical de sangre con exceso de bilis y la otra profesional administra 10 ml de sangre reconstituida. Y así, cuarta licuota, ¿no? 10 mililitros, mililitros, quinta, sexta, séptima. Entonces, las alicuotas generalmente son de 10 a 20 mililitros de sangre. Y por cada sangre que saques tienes que poner, claro, porque imagínate sacarle 10 de sangre y no reponerle, va al shock y se puede morir. Entonces, por eso que es exsanguíneo, transfusión isovolumétrica. Exsanguíneo es de exsanguinar, de sacar sangre. Y transfusión, valga la redundancia, viene de administrar sangre. Pero la idea es que se haga al mismo tiempo. Requiere coordinación, trabajo en equipo y vigilar, ¿no? ¿Qué vigilas? Que no haga fiebre, que no haga apnea, que no quele calcio, y ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Miren, ¿se acuerdan que habíamos dicho que para exsanguíneo tienes que ir a tu propia tabla en Butani? Esta es. Igualito pones, ¿cuántas horas tienes? 60 horas. ¿Cuánto de Billy? No, acá en este caso está en microgramos, igual lo conviertes, está acá, va exsanguíneo, ¿sí? Entonces así decides. Eh, y en otros casos, ¿cuándo iniciar exsanguíneo? Doctor, no está en rango de sanguíneo, o sea, está en rango de foto, o sea, tranquilo. Pero voy a ver al bebé y el bebé está convulsionando, no despierta, no hay vigilia. Entonces, ante una encefalopatía, acabo de describir una encefalopatía, se tiene que iniciar de inmediato la exsanguínea. ¿Qué quiere decir encefalopatía? Que la bilis ya llegó al cerebro, chicos. Ya está impregnándose en los ganglios motores, en los ganglios basales, en la corteza prefrontal, en la corteza gris, en la masa gris, ya está metiéndose. Y si es que no lo detenemos, el bebé puede tener kernitrus, morir o quedar con secuelas. ¿Se acuerdan?
Entonces, la urgencia es iniciar. Y como ya han visto, tienen que pedir de inmediato sangre fresca isocompatible y empezar a sacar, armar todo el aparataje, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Está en intensiva, doctor, y no baja. Entró en 15 intensiva, hoy día está en 16. ¿Sigue en intensiva? Sí, doctor, y sube. Ah, ya, sanguínea. Asciende más de 0,5 miligramos hora. Entonces, todo eso es causal de sanguíneo. Ok, si tiene más de 25 de total o más de 20 en un recién nacido enfermo o menor de 38, cruzar la sangre eventual para examen. O sea, en otras palabras, ¿qué te dice el bebito? Si es que está muy alta la bilis, doctor, doctora, de mi sangre, por favor vaya pidiendo sangre al banco de sangre. Te piden una prueba cruzada, no sé si algunos de ustedes han donado o han recibido sangre. Te hacen tu prueba cruzada y te preparan una sangre reconstituida. Pero ya tienes que irlo pidiendo. No esperes que fracase la fototerapia para pedir la sangre. Pierdes horas valiosas, pierdes cerebro, ¿no? Entonces yo veo que ya está en 20, llegando a 20, le envío una solicitud a banco de sangre para que hagan el cruce y preparen sangre isocompatible reconstituida. ¿Ok? No se olviden. Y esto es la neurotoxicidad, ¿no? Que la neurotoxicidad es el cuadro clínico que se produce como consecuencia de la impregnación de la bilirrubina en las estructuras cerebrales. Recuerden ustedes que la bilirrubina es una sustancia tóxica fuera del tubo digestivo. No sé si sea útil, pero imagínense ustedes que están en un camal sin herir susceptibilidades y observen cuando el ganado es sacrificado y las estructuras orgánicas pues son procesadas, ¿no? Para luego ir a los mercados. Entonces, bueno, no sé si alguno de ustedes, pero les pongo la imagen. A veces los grandes comerciantes o hasta las abuelitas nos decían que no reventemos, ¿qué cosa? Esa bolsita que le dicen en el argot ganadero como la hiel, ¿no? No revientes la hiel porque si revientas la hiel del animalito, toda su carne se amarga y no sirve para comer, ¿sí? Es lo mismo que sucede cuando la bilirrubina no sigue su rumbo y llega a otros sitios. Por eso es que los ganaderos tienen mucho cuidado en no reventar la hiel, la famosa hiel, que no es más que la vesícula biliar con bilis dentro. ¿Ya? Entonces, si lo revientan, pueden perder el valor de la carne. Ahora, imagínense ustedes que esa bilis, en vez de ir al tubo digestivo, vía sanguínea, cruza la barrera hematoencefálica y llega a las estructuras cerebrales. Es una catástrofe porque quema la bilis. ¿El pH cuánto es de la bilis? ¿Quién se acuerda? ¿Es básico o es ácido? ¿No? Ustedes han percibido el poder que tiene la bilis de dañar las estructuras. Es impresionante, es un álcalis tremendo, ¿no? Entonces, es más, cuando lo tocamos puede quemarnos, literalmente hablando, figurativamente, perdón, pero en este caso, al llegar al cerebro, imagínense lo que sucede. Y si no se disminuye esta cantidad de bilis que llega al cerebro, se produce la neurotoxicidad, la impregnación y todo lo que hablamos al inicio, ¿no? Que es ¿cómo se llama esto? Es el kernicterus, secuelas o muerte. Listo. Bueno, muchas cosas pueden pasar. Yo les he explicado a grandes rasgos, pero si a ustedes les gusta esto de neurotoxicidad, que otros bastante lo investigan, ¿quién más produce? ¿La directa o la indirecta? La indirecta. ¿Quiénes más están en riesgo de neurotoxicidad? Los prematuros, porque la barrera está deteriorada, ¿no? ¿Qué hace que la barrera hematoencefálica que nos protege esté deteriorada y deje pasar todo? Hipotermia, anoxia, es decir, hipoxia o anoxia, acidosis, sepsis, meningitis, ¿no? Polimorfismos, bueno, cosas más raras, pero esas son las cosas que confluyen. Miren el gráfico. La estructura de la barrera es muy interesante, es apasionante, ¿no? Hablar de la barrera. Tiene claudinas, ocludinas, caderinas,
membranas basales, astrocitos, microglías, oligodendrocitos, neuronas, cada estructura aporta algo. Pericitos, que son las células de sostén, ¿no? De las neuronas. Entonces, miren cómo forman una barrera espectacular. Inclusive hablan de las integrinas, ¿no? Y de las actininas. ¿Ok? Entonces, esta es una barrera saludable, ¿no? Miren cómo hay uniones, los oligodendrocitos van formando la vaina de mielina de los axones de las neuronas, pero miren cuando empieza a llegar estas sustancias señalizadoras de la bilirrubina, empiezan a desorganizar la estructura. Miren, están más separados, ya no está formando la mielina de otro, se va como que desestabilizando. Y esto produce, pues, el famoso cuadro, ¿no? En este caso, en el sistema nervioso central, em, se produce una serie de reacciones, por ejemplo, la bilirrubina oxidasa, enzimas citocromales, producen una desorganización de la estructura de la masa gris y la bilirrubina empieza a hacer un daño químico, destrucción celular, entre otras cosas más, ¿no? Entonces no olviden que es una difusión pasiva, atraviesa la barrera y esto ocasiona daño cerebral, uniones de bilirrubina que dañan la estructura cerebral. Entonces ya entienden ustedes el kerníterus y la muerte y la parálisis cerebral, miren, porque es un daño tremendo del pigmento de bilirrubina. Muy bien. Eh, ¿Qué clínica podría causar? Miren ustedes cómo va rompiendo toda la estructura, la bilirrubina va entrando, miren estas flechas, entra por varias vías al tejido cerebral, ha superado la defensa lamentablemente y empieza a haber disminución de la actividad, se mueve menos, come menos, lacta menos, hay menos respuestas a los estímulos, em, inclusive puede haber hasta dificultad respiratoria por cierre glótico, interesante. Y si es en estadios iniciales, en el cual hay movimientos alterados, está irritable, duerme, y le hacen acá el exsanguíneo y baja la bilis, entonces es reversible cuando es agudo. En otras palabras, cuando usted hace su exsanguíneo rápido y eficiente, aún así haya habido signos neurológicos, resuelve. Si es irreversible, no bajan la bilis, no hay exsanguíneo, no hay fototerapia, como sucede en los pueblos, ¿no? Se puso amarillo, ya le habrá dado el espíritu y no se trata. Esto es un cuadro irreversible y da un síndrome crónico. No olviden, el agudo puede ser reversible con la exsanguínea. El crónico ya da un síndrome crónico caracterizado por coriatetosis, espasticidad, pérdida auditiva, paresia, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama esto? Kernícterus. Digiten ustedes en el internet kernícterus y van a encontrar niños en silla de ruedas, con sondas, postrados, con parálisis cerebral, otros que fallecen. Espásticos, colatetóxicos, los famosos niños vegetales que otros dicen, ¿no? Entonces, más o menos esa es la situación. Em, ¿Hay alguna forma de prevenirlo? Bueno, primero la edad gestacional. Mientras más maduro es el bebé, mejores. Maduran las enzimas, madura la albúmina, ya no está suelta la bilirrubina haciendo daño. Entonces siempre bebés a término son más resistentes, ¿no? Miren las fases de la encefalopatía aguda por hiperbilirrubinemia. Ojo, primero está letárgico hipotónico y no succiona. Ojo, no todos los bebés con pobre succión son prematuros, otra cosa. También puede ser una encefalopatía por hiperbilirrubinemia. Miren ustedes. La segunda fase, ¿no? Continúa este exceso de bilis en la sangre, no se soluciona, no hay sanguíneo, no hay foto, y aparecen los opistótonos. ¿Qué son los opistótonos? Movimientos musculares bruscos de extensión cervical y torácica. Miren ustedes esa postura como si le estuvieran jalando al bebito. El llanto es agudo, aparece la fiebre, aparecen las convulsiones, no come o come poco. Y obviamente
va entrando ya una fase más severa. Miren ustedes el color ya tóxico, la postura totalmente flácida, hay apnea, hay fiebre, hay rechazo al alimento y pueden morir. Ojo, si sobreviven, es decir, mejoran, ya quedan con secuelas que llamamos kernípteros, ¿no? Pero puede ser tan fuerte la hiperbilirubinemia que ocasione la muerte en una etapa aguda. Y este es cuando el paciente sobrevive, no fallece por la encefalopatía aguda, pero miren, ya la sustancia cerebral ha sido impregnada de bilirrubina, ¿no? Tenemos grados leves, desde una pérdida auditiva, solo se queda un poco con hipoacusia, hasta grados severos de coreotetosis, espásticos, miren ustedes, sordera, ataxia, retardo mental, o actualmente que se le llama como déficit cognitivo de la esfera cognitiva, ¿no? Entonces, miren qué interesante. Esta es una resonancia de un paciente con kernípterus, em, en donde la resonancia es el examen ideal para identificar las zonas lesionadas. Y miren cómo el núcleo pálido, si se acuerdan ustedes de neuroanatomía, acá hay un complejo de núcleos grises, el accumbens, el putamen, el pálido, el subtalámico. Entonces, el núcleo pálido y el subtalámico, miren cómo están prácticamente llenos de bilis, eh, sin funcionamiento, necrosados, y ustedes saben que los núcleos grises, los que se acuerdan un poquito, dirigen toda la estructura motora, los reflejos motoros, el tono. Entonces ya comprenderán ustedes por qué son espásticos, por qué tienen coreatetosis, por qué tienen sordera, porque también se va extendiendo en la región temporal. O sea, es un daño estructural importante, ¿no? Cerebral. Hay un score de Bean, es muy bonito, recomiendo que lo lean, que lo revisen, donde te va a escorear, valga la redundancia, la intensidad de la encefalopatía hiperbilirubinémica, ¿no? Miren, el estado mental desde normal hasta letárgico, hasta coma, el tono desde normal, hipertonía, hasta los opistótonos, hasta retrocolis, no sé si han visto niños que es hacia atrás, es bastante impactante ver este tipo de pacientes, se giran hacia atrás, es muy fuerte esto. Luego el llanto, miren, normal, luego hay un llanto agudo, luego no se calman o ya está ausente. Entonces, este score de B nos permite cuantificar la severidad de la encefalopatía o de, en este caso, aguda, ¿no? Los outcomes. ¿Por qué es importante el score? Porque nos da el outcome. ¿Qué es el outcome? Es el pronóstico, porque al final lo que queremos es calidad de vida, no solo salvar la vida, ¿no? Miren, mientras más alto es el puntaje, la cantidad, por ejemplo, de sordera, miren cómo sube acá, ¿no? La cantidad de hallazgos neurológicos también se dispara. Entonces, en este caso, es bueno siempre tener esa escala de medición, ¿no? ¿Qué decir a los papás, ¿no? Porque no todos somos nosotros, o sea, ellos al final son los que nos lo van a traer y depende de ellos, ¿no? Que tengan su lista de cotejo, ¿no? Porque van a estar preguntándoles mucho, van a estar preocupados. ¿Por qué es importante la terapia? Porque hay que tratar, hay que decirles, ¿no? Que puede ocasionar kernípterus, cuáles son los efectos adversos de la fototerapia, ¿no? Que puede hacer fiebre, ¿no? Que puede hacer inclusive irritación de la piel, si es que es muy cercana, que hay que proteger los ojos, que tiene que sacarse leche y entrar a amamantar, si falla hay que ser exsanguíneo, si hay rebote hay que hacer de nuevo foto y que hay que tratarla lo más rápido posible. Hacia una medicina basada en la evidencia y centrada en el paciente. No se olviden. Ese es el enlace, chicos, de las guías NICE. No se olviden, las guías NICE son para cuantificar la cantidad de bilis en menores de 35 semanas. Entonces, por favor, usar en la medida posible esta información. Ok, entonces acá acabamos con este tema. Si hubiese alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, yo los escucho. De lo contrario, mientras tanto, los invito a que revisen la guía NICE
de